comes siempre Tex. Y segundo, Francia. Boludo, pará un poco. Me está matando. No, pero ahora en serio, te doy un poco de contexto histórico. Hay un tipo que se llama Robert T. Fielding. Bueno, mientras ese otro le explica a tu yo pasado los requisitos mínimos de REST, nosotros podemos ir viendo las restricciones. Bueno, medio que ya se entendió el chiste, ¿no? Restricciones, ya podríamos ir cortando con ese chiste. Es más, deberíamos dejar de hacerlo por el resto del video. ¡Ah! ¡Uy! A ver, cara de pija, este video asume que viste ese otro video en el que mostré mi fideo, así que si todavía no lo viste, deberías empezar por ahí. Ah, no vas a ir. Está bien, te lo explico, total, lo entendés, el otro video dura 15 minutos al pedo. Un estilo de arquitectura es un conjunto de restricciones que se aplican a los elementos de un sistema de software con la intención de derivar ciertas propiedades que se consideran deseables en un contexto particular. Bueno, ¿para qué mierda me lleva a la contra, pelotudo? Anda a mirar otro video. Dale. No. La primera restricción de un sistema REST es que debería ser cliente-servidor. Eso significa que tenés un componente que inicia las solicitudes, solicita los servicios, y un componente servidor el cual las responde. Generalmente en el contexto web el cliente es el frontend y el servidor es el backend, pero cabe resaltar que esta restricción no tiene nada que ver con topología de red, sino que es más bien una cuestión de separación de incumbencias, separation of concerns. La siguiente restricción es cache. En realidad es caché, C-A-C-H-E, pero no funcionaba el chiste. Déjame tranquilo. Esta restricción es muy simple. Dice básicamente que las respuestas deberían indicar si pueden ser cacheadas o no. Cachear significa básicamente guardarte la respuesta para reutilizarla después sin tener que ir a consultar de vuelta al otro componente. ¿Escuchás eso? Ah, es un huevo. La siguiente restricción de REST es la de interfaz uniforme, que es bastante complicada. De hecho, podríamos decir que es la más rompehuevos. ¡No! La restricción de interfaz uniforme... concha de normal. La restricción de interfaz uniforme dice básicamente que todos los componentes deberían hablar el mismo idioma. Eso no tiene que ver con lenguajes de programación, sino que se refiere a que debería haber cierto protocolo estándar para la comunicación entre componentes. Pero antes de que esto se vuelva demasiado abstracto, vamos a hacer un ejemplo concreto, para lo cual vamos a sacar unos juguetes al gordito compu. Jorge, cubo de redstone. Bueno, vamos a hacer la tarea. Hace mucho frío para estar así en pelotas, así que vamos a tener que hacerlo bastante rápido. Lo cual me sirve porque es la única forma en la que lo sé hacer. Vamos a trabajar con dos computadoras. Esta va a ser el cliente. El cliente va a ser bastante aburrido, lo vamos a utilizar simplemente para iniciar solicitudes hacia el servidor. Vamos a usar curl o un navegador dependiendo de lo que necesitemos obtener. Esta otra máquina va a ser el servidor. El servidor, para ser un poco más realista y no andar usando localhost, va a estar conectado por SSH a un VPS al cual va a representar. Y por último, tal vez lo más importante, acá vamos a tener un pito. No, fuera de joda, vamos a utilizar estas dos máquinas para crear un API REST posta en vivo y en directo, y vamos a ir explicando una a una todas las restricciones de ese estilo de arquitectura. Y si te estás preguntando de dónde puedes sacar un hombre semidesnudo, un VPS a esta hora de la noche, tu pregunta me ofende. Porque obviamente se trata de Hostinger. Los muchachos de Hostinger son la cabra, y no lo digo solamente porque me permiten hacer muchos chistes de pitos cuando me sponsorean, sino también porque tienen algunas de las ofertas más copadas del mercado en cuanto a VPS se refiere. Ofrecen por muy buen precio máquinas escalables, fiables, seguras, nutritivas y deliciosas. No, mentira, claro, por las dudas, VPS no significa venoso pene sabroso. No intenten comerse un VPS de Hostinger porque les va a dar mucho malestar estomacal y bastante comezón en las manos.
Pero a pesar de no ser la mejor alternativa para tener una dieta balanceada, los VPS de Hostinger son una excelente herramienta para hostear tus aplicaciones, testear tus MVPs o quien te dice hostear ese servidor de Project Zomboid que me vienen rompiendo los huevos del último video constantemente para que arme. ¡Basta! Dale gordo, armate un server para los pibes, yo soy tu mecánico sexy. Dagger, así que le metes al Project Zomboid, finalmente entendiste el sentido de la vida. Lástima que para cuando leas este mensaje así es como morís. Pero bueno, para esta orgía barra ritual satánico barra video de YouTube vamos a estar utilizando un server de tipo KVM2 que te da 2 vCPUs, 8 GB de RAM, 100 GB de SSD y demás por menos de $7 por mes. Y encima si metes el código Dagger en checkout tenés un 10% de descuento con cualquier plan superior a 12 meses. No puedo hablar, la concha de mierda. Vamos a ir a mi URL especial y configurar el VPS. Es una pelotudez realmente. Le das siguiente un par de veces leyendo atentamente todas las cosas que te diga. Elegís una contraseña súper segura para root y un sistema operativo que, como soy tremendo virgo, por supuesto va a ser Ubuntu. Ahí va, una vez que queda configurado podremos usar la IP para tirar un SSH. Lo podemos hacer de la consola integrada que te da Hostinger o podés ir desde cualquier terminal. Yo lo voy a hacer de esa forma porque la neumonía que me va a agarrar va a ser terminal, así que ¿por qué no combinar? Ahora que tenemos tanto nuestro cliente como nuestro server, podemos crear una API RESTful paso a paso. En este caso vamos a hacer una API del perro Aura. Si no sabes quién es el perro Aura, te lo presento. Es este perro y tiene Aura. Gracias de nuevo a la gente de Hostinger por dejarme usar su VPS para hacer estupideces. Les prometo que no voy a... no les puedo prometer nada, pero mañana será otro día, muchachos. Vamos a empezar instalando un par de dependencias, qué sé yo, y vamos a exponer en el puerto 3000 un get sencillo para testearlo. Nuestro API del perrito ahora está siendo expuesto en el puerto 3000 de nuestro servidor. Vamos a ir al cliente y vamos a tirarle un get con curl, ¿por qué no? Curl, eso mata personas. Y podemos ver claramente que nos respondió hola, puto vos. Pero cuestión que ahora tenemos en nuestro cliente una respuesta del servidor, lo cual significa que acabamos de cumplir la primera restricción de REST, porque tenemos una arquitectura definida por un cliente y un servidor. El cliente inicia solicitudes, el servidor responde. Tuki. Así que vamos a poner acá la primera restricción está siendo cumplida, CSGO. La siguiente restricción que habíamos mencionado era la de Johnny Cash, la de el anillo de cuero, de fuego, que decía básicamente que las respuestas en REST deberían identificar si pueden ser cacheadas, si pueden ser anotadas para ser reutilizadas en subsecuentes solicitudes. Para que sea más claro, nosotros vamos a agregar explícitamente un header a nuestra respuesta desde el lado servidor. Al mismo get que ya teníamos le ponemos cache control, lo reiniciamos, tuki. Si vas a un navegador desde el cliente, vas a ver que la primera vez que hace la solicitud la respuesta es un 200, lo cual significa que ok, funcionó, y después subsecuentemente la respuesta va a ser cacheada, pero no en todas las situaciones vas a querer utilizar cache. Por eso Fielding aclara que la restricción de cache indica que las respuestas deberían indicar si son cacheables, no deberían necesariamente ser cacheables. Podemos nosotros en nuestro servidor, si vamos de vuelta, especificar que no queremos ninguna clase de cache. El motivo por el cual para habilitar cache tuvimos que poner un simple header y para deshabilitarlo tuvimos que poner un montón de parafernalia es porque a los navegadores y a los intermediarios en la web en general les encanta utilizar cache porque mejora la eficiencia de la web. Eso puede ser un poco molesto, sobre todo si estás semidesnudo, tenés mucho frío y Chrome insiste en cachear la respuesta, hagas lo que hagas, pero tenés que tener en cuenta que el cache es clave. ¿Por qué? Porque el cache aumenta la velocidad de transferencia. Cuestión que ahora nuestro API ya cumple la segunda restricción de Fielding, que es que nuestras respuestas indican si pueden ser cacheables. Y ahora, si me permitís, la siguiente restricción definitivamente amerita que me siente, porque las anteriores dos eran sencillas, pero esta no tanto. Estoy demasiado hiperactivo, no me quiero quedar sentado, ¿ok? Déjame tranquilo. La siguiente restricción es la de interfaz uniforme. Eso, recordemos, significa que todos los componentes deben hablar el mismo idioma. No necesariamente, recalcamos, tiene que ver con lenguajes de programación, sino que a nivel de interfaz, los componentes deberían respetar cierto estándar. En el contexto de REST, esto se define por 4 subrestricciones, las cuales son probablemente lo más característico de REST como estilo de arquitectura. Así que si querés memorizar algo, si querés recordar algo distintivo de REST, probablemente la interfaz uniforme sea lo más valioso para llevarte. La primera subrestricción es que los recursos deberían ser identificados por URIs. URI es su propio estándar y ameritaría tal vez un video en sí mismo, pero bástenos con resaltar que en REST y en el contexto de la web tenés algo que se llama recurso. Un recurso es una entidad, es una cosa, un concepto. Por ejemplo, si tenés una API como el nuestro que maneja imágenes, cada imagen sería un recurso. Lo que Fielding dice en su disertación es que cada uno de esos recursos debería ser identificable mediante una URI, que es una de esas rutas que tanto conocemos, amamos y cogemos también.
supongo. Para ejemplificar, nosotros vamos a subir una carpetita con imágenes del perrito Aura que yo ya tengo guardada. Y ahora, para cumplir con esta subrestricción, vamos a simplemente exponer esa carpeta como si fuese un recurso por cada una de esas imágenes. Vale resaltar que esto es bastante inseguro. Generalmente no querés exponer directamente la estructura de tu sistema de archivos en una API. Creo que es bastante claro a esta altura que no deberían seguir mi ejemplo. Pero bueno, joineamos los paths dentro de la carpetita IMG, Tuki, y le tiramos 1.jpg y tenemos la imagen del perrito Aura del señor King Charles descansando como un campeón. Ahí lo tenemos. Y si seguimos viendo, vemos que tenemos la imagen 2, la imagen 3 y... ¡oh, Dios mío! Alguien dejó una imagen de tum Saur en nuestra API del perrito Aura. Significa que vamos a tener que modificar este recurso, lo cual nos habilita a entrar en la siguiente subrestricción de la interfaz uniforme, que es que los recursos deberían ser manipulables mediante sus representaciones. La representación de un recurso es básicamente la forma que toma cuando alguien lo solicita, cuando alguien lo manipula, cuando alguien lo ve. Esta subrestricción de la interfaz uniforme nos dice que mediante una representación un cliente debería poder modificar el recurso mismo. O como dice Fielding con cierta vena poética, debería ser posible manipular sombras. Como queremos que el usuario pueda subir imágenes en forma de binario, vamos a instalar una pequeña librería y te agregamos a vos que sos put. Volvemos a servir node servidor.js y ahora desde el cliente podemos subir una imagen modificada para ese recurso, para la imagen 3, es decir que utilizamos la URI que representaba el recurso para modificar el recurso mismo. Ahora si le tiramos un get de nuevo a la imagen anterior, vamos a ver que el recurso de la imagen 3 ha sido efectivamente modificado y tenemos de nuevo al señor King Charles con una nueva expresión. Segunda subrestricción completada. La tercera subrestricción es bastante sencilla. Básicamente dice que los mensajes deberían ser autodescriptivos. Eso significa esencialmente que cuando vos recibís un mensaje no deberías necesitar contexto externo adicional para entender cómo interpretar ese mensaje. Esta es otra de esas cosas que HTTP ya hace medio por defecto. Cuando vos devolvés una imagen desde Express, como estamos haciendo acá nosotros, implícitamente hay un header HTTP que le está diciendo al cliente esto es una imagen y por ende deberías leerlo de tal o cual forma. Si probamos con el endpoint que agregamos en la base del API que nos devuelve una imagen, vas a ver que el content type nos está diciendo que la respuesta es de tipo text HTML y nos está también dando el charset que deberíamos utilizar para convertir esos bytes en texto legible. Así que está todo ahí dentro. Como a vos te gusta. La cuarta y última subrestricción de la restricción de interfaz uniforme, Dios mío, espero que alguien entienda todo esto, es hate to us, o en español, odio o culo. Esta restricción dice que el motor del estado de la aplicación debería ser hipermedia, lo cual suena recontracríptico, no se entiende una verga, pero es de hecho bastante sencillo. Esencialmente a lo que apunta esta subrestricción es que el cliente no debería necesitar información adicional para poder navegar tu sitio. Es parecido a lo de los mensajes autodescriptivos, pero en cuanto al API en su conjunto. Pensarlo así, cuando vos vas a una web, esperás que toda la información necesaria para navegar esa web esté ahí mismo. Esta restricción apunta a lograr esa misma clase de experiencia de usuario en cualquier tipo de sistema que se adecue a REST. En nuestro ejemplo, por ejemplo, y valga la redundancia, ahora mismo, si no sabés cuál es la estructura del sistema de archivos del servidor, no tenés forma de saber qué imágenes hay o qué acciones están disponibles. Pero en un sistema REST no necesariamente vos vas a ser la misma persona que esté semidesnudo escribiendo el código a las 2 de la mañana. O sea que necesitas de alguna forma poder averiguar esa clase de info sin tener que llamar a alguien a las 2 de la mañana en bata y explicarle que querés modificar la imagen de Saur. Para solucionar esta incómoda situación, lo que podemos hacer es agregar en nuestro servidor un endpoint el cual devuelva un JSON que informe al cliente de cuáles son las acciones disponibles sobre los recursos que existen en el servidor. Y yo sé que al principio de este sueño de ácido dijimos que un JSON no era RESTful, pero resulta que es un poquito más útil. Como te dije antes, Fielding a lo que apunta es a que los mensajes y las interacciones entre clientes y servidores sean autocontenidos y autodescriptivos. Para eso lo que propone es que utilicemos hipermedia para las respuestas. Que una respuesta sea hipermedia simplemente significa que además de contener datos, puede contener punteros, indicadores o links hacia otros datos. Por ejemplo, en HTML puedes tener un párrafo, pero también puedes tener un anchor, el cual tiene un href que apunta a otro recurso de otro lugar de internet. Explicado así, resulta bastante claro que JSON tranquilamente puede ser RESTful. La dificultad es que
no es inherentemente hipermedia. Y la mayoría de nosotros no se toma el laburo de hacer que sea hipermedia, por lo cual la mayoría de los APIs que utilizan JSON como motor del estado de la aplicación terminan no siendo RESTful. Pero bueno, mucho texto. Vamos a agregar un endpoint en el cual simplemente vamos a describir los recursos disponibles en nuestro servidor y las acciones que son posibles para cada uno de esos recursos. Y ese JSON gigante que agregamos ahí está respetando el protocolo o estándar HAL, que además de ser el villano de 2001 Odisea del Espacio, es una forma de hacer JSON RESTful. Ahora, si volvemos al cliente y tiramos un get de vuelta al endpoint imágenes, vamos a ver si tiramos un pretty print. Mirá qué lindo, mirá qué belleza, por Dios, una obra de arte, una delicia. Mirá, cada uno de los recursos del servidor está siendo describido, o descrito, descripcionado. Y lo copado es que si el cliente está utilizando este mapa que le da el servidor para utilizar ese API, si llegase a cambiar la estructura de ese mapa, siempre y cuando el cliente esté siguiéndolo ciegamente sin agregar información, va a ser totalmente resiliente a esa clase de cambios. Y ahora sí, si llegaste a este punto, te agradezco inmensamente por la paciencia, te dejo un Subway Surfer acá, te la ganaste, te ganaste la dopamina. Muy bien, te queremos. Haber llegado a esta parte no solo significa que ya entendés por qué un JSON como el que te mostré en el primer video no podría ser RESTful, sino que también desbloqueaste el logro secreto de este video, que es que podés por fin comprender por qué son graciosos esos memes de Roy Fielding que aparecen dando vueltas en internet. Esos chistes son graciosos porque si tenés un API RESTful y me sugerís, acá está mi documentación, mi SOAP UI, ese API inmediatamente no es RESTful. Por eso es gracioso. Es gracioso, boludo, reíte. Reíte la concha de todo. Bueno, las siguientes restricciones las vamos a explicar bastante rápido porque tengo frío, tengo sueño, estoy cansado y seamos honestos, tu cerebro no está listo para tomar más información. La cuarta restricción es stateless, que significa básicamente que el servidor no debería guardar estado de la aplicación. Nuestro API medio que ya es stateless por defecto porque la tenemos re grande y estamos condenados al éxito, pero voy a mostrarte cómo sería que un API no sea stateless para que sepas cuándo decirle a un compañero de laburo, well, actually, de acuerdo a la disertación de Roy Fielding, este API no es RESTful. Imagínate que nuestro API tuviera un endpoint en el cual el cliente nos puede pedir la siguiente imagen, /siguiente. De esa forma, un cliente puede entrar a nuestro API, pedir una imagen y después pedir la siguiente imagen y así sucesivamente. Pero el hecho de que el cliente pueda decir siguiente y que el servidor sepa qué significa cuál es la siguiente imagen, indica que el servidor sabe dónde está parado el cliente. Eso, saber dónde está parado el cliente en una interacción, es estado de la aplicación. Y eso es lo que Fielding dice que el servidor nunca debería guardar. La quinta y anteúltima restricción es que dentro de REST los sistemas deberían ser como un ogro y tener capas. Capaz que esto suena complejo, pero es de hecho bastante intuitivo. Cuando vos vas a google.com, independientemente de con cuántos intermediarios hayas hablado. Pero lo que dice Fielding es que esa clase de intermediación debería ser bastante transparente para los componentes y un cliente, por ejemplo, no debería necesitar saber exactamente por dónde pasa su solicitud para interactuar con un servicio. Vamos a anotar acá entonces layer por capas y vamos a poner entre paréntesis Shrek, porque es un ogro, tiene capas y porque además Shrek es amor. Shrek es vida. La sexta y última restricción de REST es Code on Demand. Esto es recontraintuitivo. Cada vez que vos vas a un sitio web, descargas archivos.js, los cuales son archivos que vienen desde el servidor y cuando llegan al cliente se ejecutan, se convierten en código ejecutable dentro del cliente. Eso significa que el servidor está ejecutando de alguna forma código remotamente dentro de tu máquina. A esta restricción Fielding la considera opcional por dos principales motivos. Primero, porque al tener Code on Demand se deteriora bastante la observabilidad del sistema, es decir, es difícil entender qué carajo hace el sistema si están todos pasándose código de acá para allá y haciendo cosas distintas y dándose instrucciones mutuamente. Y el segundo, tal vez más intuitivo motivo para que esta restricción sea opcional es que no siempre confías tanto en los componentes de un sistema como para dejarlos que ejecuten código remotamente en tu computadora. Pero bueno, combinadas todas estas restricciones son las que definen al estilo de arquitectura REST. Cliente-servidor, cache, interfaz uniforme, stateless, layer y code on demand. Ahora sí, me dejo de romper los huevos. Bueno, uno más. Si llegaste hasta acá o salteaste hasta el final a ver qué carajo pasaba, te agradezco por mirar o por saltear o lo que sea. Por lo pronto yo me retiro, te agradezco por mirar. Toma agua.